Bueno. Chicos, les quiero pasar nuestra fecha de primer parcial. Va a ser el 31 de marzo, va a ser. Veo que me pasó, no sé si me escuchan todos. Sí, sí, te escucha, profe. Sí, se te escucha, profe. Sí, profe. Sí, profe. No sé si les queda bien ese 31 de marzo o prefieren que tomemos el 7 de abril. Ustedes me indican, el 28 veo acá según el calendario que me pasó Silvana, rinden Historia del Paraguay. Depende de ustedes para rendir ese jueves 31 o en tal caso fijamos para el jueves 7 de abril. Está bien, jueves 7, profe. Yo Jueves voto. 7 de abril. También estoy de acuerdo, profe, con un jueves 7, porque en marzo tenemos varios parciales y se nos está encimando, entonces sería espectacular si es que se puede considerar esa fecha. Vamos a dejar entonces para el jueves 7 de abril. El sistema de evaluación va a ser a través de la plataforma. Van a ser utilizando los formularios de Google, que seguramente alguno ya habrá tenido forma o ya habrá tenido su experiencia, por así decirlo, con esa plataforma, ¿verdad? Con ese sistema. Sí, profe, estamos familiarizados con el formulario de Google Form. Solemos tener pruebas con castellano y entre otras materias, entonces creo que los demás compañeros también estarían de acuerdo. Me parece bien. Entonces fijamos, no sé si está Silvana conectada para que tome nota. De igual manera yo les voy a publicar en la plataforma del Classroom. Les voy a estar publicando la fecha que vamos a dejar para el 7 de abril y cómo va a ser el sistema de evaluación en nuestro primer parcial. La semana que viene, Dios mediante, les voy a estar también asignando los temas de trabajo práctico a cada uno. Voy a ir asignándoles, yo les había dicho que iba a usar tres archivos, ¿verdad? Pero en realidad voy a asignarle a cada uno un tema específico y en el tablón voy a publicar lo que ustedes tienen que cumplir como requisitos, por así decirlo. Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, quería hacerlo esta semana, pero voy a hacerlo, Dios mediante, para el próximo jueves. Ya van a tener asignados y van a tener poco más de un mes también para poder presentar sus trabajos en atención a que tienen sus parciales y todo ese tema en el medio, ¿verdad? Bueno, creo que somos ya un número interesante. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra clase de hoy. Les voy a compartir pantalla. ¿Visualizan, chicos, la pantalla? Sí, profe. Genial. Bueno, vamos a hablar entonces, como les decía, de la... Permiso. Sí, Buenas noches, profe. buenas Discúlpame, noches. llegué un poquito tarde, Sí, pero quisiera consultarle. Sé que usted mencionó la fecha de los exámenes parciales, ¿es así? así es. ¿Cuándo sería, profe, el primer parcial? El 7 de abril. Voy a volver a publicar eso en el Sí, 7 de abril, ok. ¿Y va a ser virtual o presencial, profe? virtual. Ok, ok. Del segundo parcial todavía nada, ¿verdad? Todavía. Vamos a estar definiendo la fecha para dentro de una o dos clases más, ya vamos a tener definida la fecha. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Ok. Nuestro periodo lectivo finaliza el 3 de junio.
3 de junio. Profe, Sí, en cuanto a eso, ¿hasta cuándo normalmente se rinden los exámenes finales? ¿En qué fecha más o menos ya acaba todo? en el mes de julio generalmente, ¿Primeros días de julio o finales de julio? finales de julio. Ah, ok, ok. Nuestro semestre va hasta el 3 de junio. Yo ya les adelanto que nuestro segundo parcial seguramente va a ser finales de mayo aproximadamente, para que tengan una idea, ¿verdad? Entonces, después, una vez que finaliza, nosotros tenemos esa semana del 5 al 10 más o menos para pasar las calificaciones, porque ya a partir del 13 seguramente estarían iniciando las evaluaciones finales. A ver un poco, sí. A partir del 13 justamente inicia la evaluación final. Y nuestra materia suele ser la cuarta materia más o menos en ser evaluada, para que tengan una idea. Bueno, si no hay alguna otra consulta que tengan al respecto, quiero dar inicio a la clase de hoy, ¿sí? Sí, profe. Adelante. Ok, bueno. Profe, hay mucho ruido. Y acá estoy silenciando. Les pido por favor que silencien sus micrófonos. Ahí le tuve que silenciar alguno. Disculpe, profe. Dale, dale. Bueno, vamos a hablar de las normas sociales, los valores sociales y el control social. Estos son nuestros tres ejes temáticos de la unidad. ¿Qué son normas o pautas sociales? Normas se dice de toda regla, de todo direccionamiento que se nos brinda a los efectos de que nosotros podamos encauzar de alguna manera nuestra conducta. Vemos de que todas las normas tienen un tinte social. ¿Por qué? Porque justamente están relacionadas con las personas y con la sociedad en sí. Vamos a ir viendo algunas definiciones de normas. Voy a bajar esto, bueno, sé. Pauta, según Fisher, dice este sociólogo de que es algo hecho o formado para servir de guía en la formación de otras cosas. Pauta es sinónimo de norma, de regla de conducta, de modelo, de canon, entre otras cuestiones. ¿Qué nos dice también Fisher? De que la pauta es la unidad irreductible de todo lo que serían los roles. ¿Qué son los roles? Son los papeles, las funciones que desempeñan las personas como miembros de un grupo y de una sociedad en definitiva, ¿verdad? También esa pauta es esa unidad básica de todo lo que se entiende como instituciones sociales y como instituciones sociales que forman lo que sería nuestra cultura total. ¿Qué nos dice asimismo acerca de la pauta de conducta, que es un comportamiento generalizado que sirve de modelo o de guía en una sociedad y que se trata de una conducta aceptable o no? Porque sabemos de que nosotros tenemos ciertos estándares, tenemos ciertas normativas que son aceptadas socialmente y otras que son descartadas o inaceptables, ¿verdad? También vemos de que en cuanto a las pautas de conducta o comportamiento, podemos decir de que son una uniformidad en el obrar y en el pensar que se produce generalmente entre una pluralidad de personas. ¿Cuáles son los contenidos de las pautas? Y aquí vemos las creencias, los significados, los valores y las actitudes. Nos decía Fisher en su obra de que son todos los valores, son todos los modos de obrar y de pensar que son más frecuentes y comúnmente aceptables dentro de una
sociedad como una pauta de cultura. ¿Cuáles son las características de las pautas de conducta o de las normas de conducta? Primero que nada, es una conducta acostumbrada. ¿Qué quiere decir? Es una conducta aceptada que está realizada por generalmente mucha gente y que se realiza de cierta manera, hasta por decirlo así, mecánica, que sirve de modelo o de guía para toda la sociedad en la que se desenvuelve y que se cuenta, o se tiene en cuenta en cuanto a las pautas, de que tiene cierta significación social. Las normas sociales. Las normas sociales, según Felipe Fusito, dice que son aquellas que determinan los cursos de acción de las personas, ya que les suministran los modelos de conducta a los que éstas deben ajustarse. También son todas las pautas, son todas las reglas, son todos los modelos que sirven de guía a las personas o grupos para desenvolverse en una sociedad. Y ahí vamos a ver de que existen una variedad de normas sociales, ¿verdad? Las normas sociales vendrían a ser como el continente y las normas jurídicas, por así decirlo, vienen a ser como una parte de ese contenido, ¿verdad? Es un contenido, es una parte de ese continente. Las normas sociales vendrían a ser en términos generales porque decimos de que toda norma jurídica es una norma social, pero no toda norma social es una norma jurídica. Dentro o a lo largo de la historia, vamos a ver de que existieron diferentes variantes de esas normas o pautas de conducta o pautas sociales. Entre ellas encontramos a las costumbres, que anteriormente eran denominadas como mos maiorum, que son los modos comunes de conducta que están aceptados por las personas y que se cumplen de una manera vinculante, por así decirlo, ¿verdad? Ustedes saben de que inicialmente en las sociedades regía lo que se llamaba el derecho meramente consuetudinario, es decir, ese derecho que no estaba escrito era un derecho que se transmitía de voz, o sea, a través de la voz, de generación en generación. Después de un momento, y esta parte de las leyes escritas, por ahí, por así decirlo, nace como un punto de partida. Podemos tener a la ley de las 12 tablas, por ejemplo, ¿verdad? Que fue en el caso de los romanos, en donde se puso en 12 tablas las leyes para que todo el pueblo pudiera tener acceso a ellas, porque anteriormente estas leyes solamente estaban en poder de unos pocos. Después, dentro de los diferentes tipos o los grados de estas normas sociales, encontramos a las normas sociales propiamente dichas, que son las formas en que se prescriben para que las personas se comporten de manera determinada, ¿verdad? García Maynés, que está citado por el doctor Eduardo Coll, César Eduardo Coll, en su obra Sociología General, dice de que estas normas sociales se pueden utilizar en dos sentidos, ¿verdad? En un sentido amplio, que puede, como les decía, norma social, aplicarse a toda y a cualquier norma, pauta, regla de comportamiento, sea obligatoria o no, no importa. Y después hay una segunda acepción, que es la acepción en sentido estricto, que designa el principio de acción cuya observancia constituye un deber para aquel a quien va dirigida y cuya inobservancia, por así decirlo, acarrea la imposición de una sanción. Generalmente ese es el sentido estricto de la norma, ¿verdad? La observancia de ella no acarrea ningún perjuicio, ninguna consecuencia para quien la cumple. En cambio, la inobservancia sí tiene una consecuencia, que es la aplicación de una sanción, que puede variar en cuanto a los tipos, como vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente tenemos los usos sociales, que son todas aquellas normas, todas aquellas pautas que son menos obligatorias y generalmente
se hace más mención cuando hacemos alusión a los usos sociales, a las diferentes normas de etiqueta, ¿verdad? Y los convencionalismos sociales, es decir, las diversas normas de cómo debemos tratarnos en sociedad, ¿verdad? Normas de trato social o también de caballerosidad y galantería se les llama en sentido sociológico, para que nos vayamos entonces ubicando. También otra clasificación, siempre según la importancia de las normas que encontramos, que es muy similar a la anterior de García Mainés, la encontramos en Fisher. Fisher nos habla asimismo de los mores, que son pautas básicas que las personas deben observar dentro de la sociedad porque éstas se sienten obligadas, porque hubo tal internalización de esas normas que el incumplimiento de las mismas va y riñe contra el buen desempeño de la sociedad. Y estos mores, así como los denominaba Fisher, tienen que ver con el patriotismo, la cuestión del cuidado de los hijos, la violación, por ejemplo, de los recintos privados, la lealtad que debemos a ciertas y determinadas personas, entre otras cuestiones. Pasamos al siguiente grado, que serían las costumbres, que son pautas muy ordinarizadas, o sea, muy estandarizadas, pero que son menos obligatorias que los mores, por así decirlo, ¿verdad? Es lo que se hace regularmente dentro de la sociedad, ¿verdad? Que va más por el lado también que podría ser dentro en parte de las normas de trato social. Por ejemplo, ¿qué es lo que se estila después de una ceremonia de bodas, ¿verdad? Una recepción, ¿verdad? Es algo normal, pero no es obligatorio. Después de un bautismo, generalmente la misa y todo, se hace un pequeño agasajo, ¿verdad? Es algo que se suele hacer, pero el hecho de que no se haga no implica ninguna sanción ni nada por el estilo, ¿verdad? Lo mismo que después de la colación, ¿verdad? Que tengamos que hacer una pequeña recepción, ya sea posterior, inmediatamente después o días después, por ejemplo, ¿verdad? Los usos, así como decía García Mainés también, en este caso, los usos sociales son pautas mucho menos obligatorias de comportamiento social que forman parte de lo que él conoce como convencionalismo. El hecho de cómo nos comportamos, por ejemplo, en público, las maneras que tenemos de saludar, las maneras que tenemos de despedirnos. Imagínense que hoy, con el tema de la pandemia, cómo ha cambiado radicalmente todos esos, cómo han cambiado radicalmente todos esos convencionalismos, ¿verdad? Porque anteriormente era muy común pasarnos la mano, darnos un abrazo, besos, que con la pandemia quedó totalmente relegado. Entonces hoy como que después de 2 años nos miramos así y tenemos medio miedo de pasarnos la mano o una cosa así, ¿verdad? Porque fue tanta la repercusión que tuvo en nuestras vidas el COVID que hizo que cambiáramos totalmente nuestros convencionalismos tradicionales en materia de saludos, de agradecimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque nosotros somos muy toquetes, por así decirlo. Queremos tocarle al otro, queremos abrazarle, queremos demostrarle cariño, ¿verdad? Y la pandemia nos vino a hacer no, de aquello, y olvídate de tocarle. Vos si le querés tocar a algunos se sienten luego medio invadidos, ¿verdad? No quieren nada, te miran así medio mal. Entonces, vos te quedás hoy día que no sabes finalmente hasta que nos volvamos a adaptar otra vez a esos convencionalismos y a ordinarizar el trato. Entonces como que vamos a quedar así en un constante desfasaje, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente esquema las diferentes normas según el tipo de sistema normativo que le rija. Nosotros tenemos ahí en nuestro interior lo que se conoce, y ya hablábamos de que tanto Freud habló en su momento, Mead, también George Herbert Mead había hablado en su momento de cómo se forma la personalidad del niño y cómo se va formando justamente esa moral individual, lo que tenemos adentro y lo que nos dice que está bien y que está mal, ¿verdad? De acuerdo a los valores que a lo largo de nuestra vida nosotros vayamos internalizando, vayamos incorporando, vayamos asimilando, entonces nosotros vamos a entender que esto está bien y que esto está mal, ¿verdad? Convengamos de que muchas veces los valores
en diferentes tipos de sociedades no siempre son los mismos, ¿verdad? Hay en sociedades en donde se valora muchísimo lo que es la familia, la institución familiar. Hay en sociedades en donde lo que más se valora es la institución económica, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al tipo de sociedad, uno va incorporando esos valores, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno se produce una decisión, cuando uno transgrede esa moral individual? Nos viene lo que se conoce como remordimiento, ¿verdad? Cargo de conciencia. Después, dentro de ese círculo normativo que tenemos ahí en pantalla, encontramos a las normas sociales. ¿Qué pasa cuando uno se aparta de esas normas sociales? Se produce lo que se conoce como la desviación social, ¿verdad? La desviación social era apartarse de los lineamientos normativos que han sido ordinarizados dentro de la sociedad a los efectos de facilitar la convivencia armónica y pacífica de los integrantes. Entonces, cuando yo me aparto de esas normas, se produce una desviación social y soy considerada como una desviada. Recordemos también de que en el caso de la desviación social, nosotros teníamos dos variantes. Teníamos la desviación positiva, que era aquellas personas que superaban en extremo todo lo que la sociedad esperaba ordinariamente de ellas, ¿verdad? Y a contrario sensu, ¿qué pasaba con la desviación negativa? Que uno iba por debajo de los estándares socialmente aceptados. Entonces eran considerados los desviados negativos. Vamos un poco más adentrándonos luego a lo que sería la norma jurídica. La norma jurídica de por sí ya establece una condición y una sanción. O sea, se produce esto o se deja de hacer esto y yo tengo una sanción respectiva. Entonces, si yo me aparto de lo que establece la norma jurídica puede ser todo lo que esté regulado de manera escrita dentro de nuestro derecho positivo. Y ya ahí muy en el medio, ahí en el centro, por así decirlo, de nuestro círculo normativo, encontramos a la norma penal. Y que una transgresión a esa norma penal es lo que anteriormente era todo delito, hoy el concepto que manejamos es el de hecho punible, ¿verdad? Y ese hecho punible que a su vez se divide en crimen y en delito. Delito era todo aquel que tenía, por ejemplo, una pena privativa de hasta 5 años o multa. En cambio, los crímenes eran todos aquellos hechos punibles que tenían una pena privativa de libertad superior a 5 años. Entonces vemos ahí en nuestro eje normativo. ¿Qué más podemos rescatar acerca de la norma jurídica como la norma social? Vemos de que las normas jurídicas son regulaciones de los comportamientos humanos hacia los fines de la sociedad, de lineamientos o de limitaciones acerca de la libertad, porque ¿qué pasa? Se dice luego que donde termina mi derecho, empieza el derecho del otro. Entonces, tener bien en cuenta esas delimitaciones que son establecidas de manera normativa y de manera escrita, ¿verdad? También se pueden dar estas normas jurídicas, porque recordemos que la norma jurídica no es solamente una ley. La norma jurídica puede ser una ordenanza, puede ser un reglamento administrativo, por ejemplo, puede ser una sentencia definitiva, que es conocida como una norma jurídica particularizada. ¿Por qué? Porque va destinada a una persona que puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Entonces, en resumen, se puede decir acerca de las normas jurídicas que son la ordenación de los comportamientos humanos a los fines de la sociedad humana. La norma es regla de conducta y es jurídica, tiene ese aditamento porque obliga con el deber de justicia. Y como les decía,
no nos encasillemos en que la norma jurídica se circunscribe única y exclusivamente a la ley. Una norma jurídica puede ser un tratado, puede ser la Constitución Nacional, puede ser un código civil, un código penal, un código procesal, puede ser un contrato que es un convenio entre partes, un acuerdo entre partes. Entonces, no es que esa norma jurídica se circunscribe única y exclusivamente a la ley, sino que es un cúmulo de regulaciones de las conductas de las personas que formamos parte de la sociedad. Ciertos aspectos que tenemos que considerar acerca de las normas jurídicas como normas sociales. Primero, que siempre tienen o siempre conllevan un valor axial detrás de ellas. Siempre esa regulación está protegiendo algún valor que queremos sostener dentro de la sociedad. Por ejemplo, el caso de las normas del Código Penal que establecen de que está prohibido matar, ¿verdad? A lo mejor no está redactado en esos términos, pero dice, el que matare a otro tendrá una pena privativa de libertad hasta tantos años, ¿verdad? Si es un homicidio culposo, tiene pena privativa de libertad hasta tantos años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se cuida? ¿Qué es lo que se protege con esas normas? Justamente la vida de las personas, ¿verdad? ¿Cuáles son las finalidades o cuáles son los bienes, los valores protegidos de las señales de tránsito? Y justamente evitar el caos, que funcione el tránsito de manera ordenada, que las personas se puedan trasladar de manera ordenada, evitar la posibilidad de accidentes, porque imagínense que esas franjas que están raya continua de un lado o del otro, que te dice prohibido adelantar, es justamente para evitar que se ocasione o que ocurra un accidente de tránsito que pueda tener unas consecuencias bastante graves, ¿verdad? Tales como la muerte de las personas, que es de por sí un hecho bastante grave y triste, ¿verdad? Interiorización de la norma y nivel de conformidad social. Y acá, chicos, siempre hablamos de lo siguiente, que cuanto mayor sea el nivel de conformidad social dentro de la población, va a ser más fácil la predisposición de las personas al cumplimiento de la norma. ¿Y cómo se va a dar esa predisposición si estas normas justamente fueron previamente estudiadas de si iban a ser eficaces dentro de nuestra sociedad? Esto vamos a estudiar más en detalle porque hay ciertos aspectos que son considerados para que proceda la eficacia de las normas dentro del mundo moderno, ¿verdad? Tenemos los factores instrumentales y los factores relacionados a la situación social. Instrumentales que tienen que ver justamente con respecto al poder encargado de la elaboración de esa norma, y los referentes a la situación social tienen que ver con respecto al análisis que se hace respecto de esa norma y sobre la sociedad en un momento y en una época determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la interiorización de la norma? Nos dice de que es un aspecto de la socialización. Recordemos que la socialización es ese proceso por el cual la sociedad va trasladando ciertas cuestiones, ciertas normas, ciertos valores a los individuos que la conforman, y estos van incorporando a su sistema unitario, por así decirlo, esas normas, ¿verdad? Entonces, la interiorización es la etapa del proceso de socialización a través del cual esos estándares, esas pautas, esas normas de conducta llegan a formar parte de nuestra personalidad. Ese nivel de conformidad social, como les decía, va a estar dado por la mayor o la menor naturalidad con la que las personas cumplan esas normas. Y en toda sociedad existen ciertos frenos, ciertos mecanismos de control que son las sanciones y las recompensas. Esto a los efectos de que
de alentar o de desalentar la realización de determinadas conductas. Por ejemplo, cuando se hacen muchas exoneraciones. En los casos, seguramente ustedes habrán escuchado que la municipalidad generalmente establece un sistema de exoneraciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ese sistema de exoneraciones? Que la gente se ponga al día, es decir, que cumpla con el aspecto tributario, con su obligación tributaria de pagar sus tributos respectivamente, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad justamente de hacer las respectivas exoneraciones, que las personas se pongan al día con sus obligaciones tributarias. Nuestro siguiente punto es el de los valores sociales. Los valores sociales, vamos a ver en qué consisten los valores sociales. Los valores sociales son ciertos aspectos, ciertos criterios que le dan significancia a la cultura y a la sociedad entera. Como les decía, toda norma conlleva detrás un aspecto axiológico, es decir, un aspecto normativo, un valor que tiene detrás por proteger. Los valores no son cosas que podamos ver, cosas que podamos tocar, sino que son cualidades que nosotros le atribuimos a ciertas cosas, ¿verdad? No tienen temporalidad, no tienen causalidad. No se puede demostrar, por ejemplo, la justicia o la injusticia, ¿verdad? No podemos demostrar la belleza o la bondad, sino mostrarla con ciertas, de ciertas maneras, por así decirlo, ¿verdad? Hay ciertos criterios de valoración que le interesan al sociólogo en cuanto a los valores sociales. Primero que nada, los valores son algo compartido por gran parte de los miembros de una colectividad. Se toma en serio y al tomarse en serio se internaliza de buena manera y se cumple. Es decir, que hay un nivel de conformidad social bastante elevado en cuanto a los valores. Y después, finalmente, que todos los valores de por sí conllevan un cúmulo de emociones. Los valores sociales, según Joseph Fisher, son los criterios conforme a los cuales el grupo o la sociedad juzga de la importancia de las personas, las pautas, los objetivos y los otros objetos socioculturales. Felipe Fusito nos dice acerca de los valores sociales que son abstracciones, nociones con las que uno se refiere en cuanto a cualidades positivas o negativas, estimables que tienen los fenómenos de la cultura. Acá vamos a ver algunas de las clasificaciones de los valores, por ejemplo. Ven en pantalla los valores universalmente aceptados y que son los que mayormente comparten los miembros de una colectividad, de una sociedad, tales como la justicia, el respeto, la tolerancia, la igualdad. Y después, en contrapartida, encontramos los contravalores, que son aquellos inaceptados por la sociedad o desalentados dentro de una sociedad. La injusticia, el racismo, la desigualdad, la falta de tolerancia, son esos valores que no están son contravalores, mejor dicho, que no están socialmente aceptados. Ciertas generalidades a saber. Dijimos de que siempre los valores se relacionan íntimamente con las normas, las pautas de conducta, con los procesos sociales. La fuente de valores, por supuesto que es externa a la persona social, porque es la sociedad quien nos, vamos a decirle, nos otorga esa fuente y nos dice, bueno, esto es lo que está aceptado y nosotros generalmente para tratar de convivir de manera pacífica y armónica nos adaptamos a eso que la sociedad nos presenta, por así decirlo.
el ejemplo que tenemos acá en pantalla, la estima que se le tiene a una persona de buena familia, no por el hecho de la persona, sino porque la buena familia es un criterio que se dice de alto valor en la sociedad. En otros casos puede ser el mérito propio de una persona o el valor que se le dé al dinero dentro de una sociedad. La estima social es aquella que se otorga de acuerdo a ese rol social, a ese rol funcional, al tipo de instrucción que la persona posee e incluso hasta cierto punto en cuanto a las cualidades físicas de las que esté dotado dentro de su ambiente cultural. ¿Y por qué decimos de que esta valoración va cambiando de una sociedad a otra? Volvamos a retrotraernos en el tiempo y recordemos la antigua división de Grecia entre los espartanos y atenienses. En su época, los atenienses, por supuesto, valoraban más el conocimiento, la sabiduría, la lectura, el análisis, etcétera, etcétera. Mientras que los espartanos le daban una mayor valoración a todas las destrezas físicas. ¿Por qué? Porque justamente ellos estimaban de que necesitaban buenos soldados para defender sus posesiones, por así decirlo. Entonces, como verán, una estimación, una valoración va cambiando inclusive en diferentes sociedades en el mismo tiempo. Los valores, de acuerdo a lo que van afectando a la personalidad social. Acá encontramos a esos valores muy fuertes que, como decíamos, el individuo ya asume como una cuestión de conciencia, que ese incumplimiento te genera una situación de remordimiento tal y de vergüenza que muchas veces no te gana ni de salir a la calle, ¿verdad? Por más de que vos nomás sabés que vos incumpliste esa norma, a lo mejor no hay todavía terceros que estén en conocimiento de que vos incumpliste esa determinada norma, pero tanto fue la internalización de los valores, la incorporación dentro de tu ser, por así decirlo, de tu personalidad, que vos tenés un cargo de conciencia insuperable, más o menos. De esos valores, de acuerdo a la personalidad social, pasamos a los menos importantes y no imperativos, ¿verdad? Que consisten en aquellos de que se da más bien por un ámbito de convicción y que la violación de ellos no es una cuestión así personal, sino que más bien conlleva una sanción social por parte de la sociedad, ¿verdad? Y se da como ejemplo el caso del desaire, estos casos de esta gente que está, de los, ¿cómo que se llama? De los diputados, de los funcionarios públicos, muchas veces que fueron escrachados, que padecieron desaire, que fueron en restaurantes y en ciertos lugares públicos, que inclusive ciertos restaurantes, inclusive ciertos lugares de uso público se reservaban el derecho de admisión y decían de que, por ejemplo, esa persona es no grata en ese ámbito, ¿verdad? Entonces son una forma de desprecio, una forma de desaire que le da los miembros de la colectividad de una sociedad como para reprocharle por su conducta, ¿verdad? Los valores que afectan, en segundo lugar, a los procesos en sociedad. Y aquí encontramos, ustedes recordarán de que estaban los procesos positivos y los procesos negativos. Procesos de socialización estamos hablando. Entonces, dentro de los positivos van todos aquellos en donde los valores supremos indican lo que es justo, lo que es esencial para el funcionamiento de la sociedad. En cambio, en el de los valores negativos, dentro de los procesos en sociedad, encontramos a todo lo opuesto de lo anterior, ¿verdad? Que es la opresión, la injusticia, el racismo, la falta de lealtad, entre algunas cuestiones, ¿verdad? Muchas veces se dice de que no siempre lo que es bueno para la sociedad es bueno o será bueno para el individuo y viceversa. Y finalmente llegamos a los valores sociales dentro de la clasificación como dentro del grado que afecta a la función institucional de la cultura. Y ahí encontramos a los políticos, a los familiares, a los religiosos,
a los económicos. En este caso se habla de valores superiores, o sea, no se habla en este cuando hablamos de valores que afectan a la función institucional dentro de la sociedad o de la cultura, no hablamos de valores superiores o inferiores, sino que lo que decimos es de que ciertas cuestiones o ciertos valores son necesarios a los efectos de facilitar y de simplificar el funcionamiento de estas sociedades. Les reitero de que las sociedades, según la función social que van desarrollando, se dividen en las siguientes instituciones que vamos a ver allá por la unidad 8, que son 6 instituciones sociales. La primera institución y la más, vamos a decirle, más antigua de todas es la institución familiar. Le sigue a esta la institución educativa, después seguimos con la económica, la política, la religiosa y la recreativa. Es decir, de que entonces, según los grados que afectan a la función institucional, tenemos esa categorización. Según el grado que afecten a los procesos de interacción social, recordarán de que eran positivos o conjuntivos, que tiene todo, o sea, tienen que ver con valores tales como la libertad, la justicia, el amor, la comprensión, la solidaridad. Y los negativos, su contrapartida, los procesos sociales de interacción social negativos o disyuntivos también denominados. Y en el inicio, dentro del grado que afecta a la personalidad social en sí, al individuo, que va esa escala, esa doble escala nada más, dentro que está por un lado los más fuertes y por otro lado los menos fuertes o menos importantes, por así decirlo. Vamos a encontrar, chicos, tantas clasificaciones como autores tengamos, ¿verdad? Pero esto es por citarles, y van a darse cuenta también de que hay muchas clasificaciones que son así como similares. Con que ustedes sepan alguna es más que suficiente, o sea, no hace falta saberse todas, ¿verdad? Que tengan una idea de que hay alguna clasificación de alguno de los autores para mí es suficiente. Por ejemplo, vamos a ver esta de Max Schiller, que está citado por César Cole. La primera nos habla de los valores que proporcionan placer, es decir, que te da una valoración de lo agradable y de lo que vos consideras como agradable y desagradable, que muchas veces es subjetivo entre persona y persona, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que vos consideras agradable, yo puedo considerarlo desagradable. Los valores vitales, que son aquellos valores que tienen que ver con la nobleza de ánimo y la rectitud. Los valores espirituales, que tienen que ver con lo bello, lo feo, lo justo, injusto, entre otras cuestiones. Y los valores religiosos, lo que tiene que ver con cuestiones relacionadas a lo santo y a lo profano. Otra clasificación, esta vez de Ortega y Gasset, que nos habla de esta clasificación en 6. Nos habla de valores económicos, valores vitales, intelectuales, valores estéticos, valores religiosos y valores morales. Los económicos tienen que ver con la calidad, el buen precio, la utilidad, la eficacia de los productos y los servicios que van a ser ofrecidos en sociedad. Los valores vitales, todo lo que tenga que ver para la buena salud, para la energía, para la vitalidad, para la decisión. Los intelectuales, aquellos valores que tienen que ver con lo verdadero, con lo exacto, con lo que es probable, con lo que se puede probar. Los estéticos, la belleza, la elegancia, la armonía, la gracia. Los religiosos, que tienen que ver con todo aquello sobrehumano, sobrenatural, milagroso, sagrado. Y los morales, que tienen que ver con la justicia, la generosidad, la fidelidad o lealtad, la solidaridad, entre otros valores. Seguimos con nuestra clasificación y llegamos a los valores o a la escala de valores de Talcott-Parsons. Y él nos habla de 3. Los primeros, los personales, que forman parte de cada individuo. Es lo que cada individuo incorpora o internaliza a su personalidad. Los grupales, que son esos valores que son socialmente aceptados por un gran número de individuos dentro de la sociedad.
y los universales espirituales, que es aquellos que van superando las culturas y que van trascendiendo a otros espacios que son aceptados por los seres humanos. ¿Y cómo se puede dar esta trascendencia, por así decirlo, hoy día? Y hoy más que nunca es fácil por el tema de la globalización en la que estamos viviendo. Ustedes saben de que a través del Internet nosotros estamos conectados con todo el mundo y podemos saber las noticias al minuto. De que ocurra de acá a no sé cuántos miles de kilómetros, nosotros estamos al tanto de esa situación. Finalmente llegamos al contenido valorativo de la norma. Y como les decía, siempre toda norma conlleva detrás un valor, un criterio valorativo. En el caso, ¿dónde es que nos percatamos o percibimos generalmente la existencia de estos valores? En las normas jurídicas, porque siempre las normas jurídicas tratan de proteger algún bien jurídico, ¿verdad? Sea la vida, la libertad, ¿cómo es que se llama? El patrimonio de las personas, entre algunos puntos a considerar, ¿verdad? Toda norma jurídica encierra, como decimos, un valor, un sentido axiológico que fundamenta justamente que esa norma esté prescrita de tal o cual manera, ¿verdad? Se dice en cierta acepción que el derecho es una norma social, que lo mismo el decir del derecho es un valor realizable con coacción. Y ustedes a lo mejor ya habrán estudiado de que el derecho justamente tiene dos aspectos o dos variantes, por así decirlo, dos caras de una misma moneda, un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo, ¿verdad? El derecho subjetivo es justamente esa parte, ese aspecto del derecho considerado como la facultad, el poder o la prerrogativa de exigir determinada cuestión, ¿verdad? Y en cambio el derecho objetivo es justamente la norma escrita, la prescripción escrita a la que debemos someter nuestra conducta, ¿verdad? Pasamos ahora al siguiente y último tópico de nuestra unidad, que es el control social. Vimos normas sociales por un lado, vimos el aspecto, el carácter valorativo de la norma, es decir, los valores sociales que siempre están detrás. Y ahí en el fondo de cada norma jurídica y de cada norma social inclusive. Y ahora nosotros tenemos que encontrar ciertos mecanismos. ¿Para qué? Para que las personas puedan cumplir esas normas sociales que estuvieron predestinadas, ¿verdad? O que estuvieron preestablecidas por la sociedad. Y vamos a ver el control social. ¿Qué es el control social? Se dice que el control social es justamente una extensión de nuestro proceso de socialización. ¿Qué es lo que opera? Opera a las personas para que quieran hacer lo que la sociedad espera de ellas, ¿sí? Ese orden social va a implicar siempre un sistema de personas, un sistema de relaciones entre las personas y un sistema de costumbres que van a llevar a cabo un trabajo dentro de la sociedad a los efectos de llegar justamente a ese fin o a ese valor último, que es esa convivencia armónica y pacífica dentro de la sociedad. El término control social fue acuñado por Herbert Spencer para indicar justamente los efectos de las indemnizaciones ceremoniales, pero sin intentar hacer una profundización dentro de ese concepto. ¿Qué nos dice Joseph Fisher acerca del control social? Nos dice de que es el aspecto objetivo de la socialización, que constituye un mecanismo a través del cual perpetúa ese proceso de socialización, induciendo y manteniendo la conformidad de las personas con las pautas de conducta.
Es decir, de que ¿en qué consiste finalmente el control social? Es una forma de hacer que tiene la sociedad que las personas realicen o dejen de realizar determinadas conductas. ¿Por qué? Porque si hacen lo que está prohibido, hay una sanción, hay un mecanismo de control social. Y viceversa, si dejan de hacer, ¿cuál es el ejemplo típico de dejar de hacer que podemos traer a colación? Es el caso de la omisión de auxilio, por ejemplo. Ustedes saben de que en el caso de que se llegue a producir un accidente de tránsito, ustedes, independientemente de que hayan o no tenido responsabilidad, la obligación principal es de auxiliarle a su prójimo. Si ustedes agarran y se mandan mudar, ahí ya tienen sí o sí fijo un proceso penal por omisión de auxilio. Supongamos que, y por más de que no haya habido, por así decirlo, daños de consideración, ¿verdad? Dentro de la otra persona involucrada, ¿verdad? Inclusive también hay otra figura penal que se llama de obstrucción al resarcimiento de daños en accidente de tránsito, que es también una figura penal en los casos que se da a las personas a la fuga, por ejemplo, ante la comisión de un accidente de tránsito, ¿verdad? O ante su involucramiento en un accidente de tránsito. Según Fisher, vemos de que el control social, ¿qué es lo que hace? Genera presión sobre los individuos para que puedan hacer, como les decía, o dejar de hacer las pautas, los roles, las relaciones, cumplir con las instituciones sociales que son considerados como de alto valor en la cultura. Horton, Paul B. Horton, en este caso, nos dice de que el control social constituye todos los medios y procesos mediante la sociedad o un grupo de personas asegura la conformidad de esas normas, es decir, asegura la conformidad con las expectativas de ellas. Niveles de conformidad social. Acá tenemos 3 niveles de conformidad social y el primer nivel es el que ejerce la sociedad sobre el grupo o sobre la persona. El segundo nivel de conformidad social es el que ejerce un líder influyente sobre determinado grupo. Y el tercer nivel de control social es aquel que es ejercido por pequeños grupos dentro de la sociedad. Acá se me desordenó un chiquitito, pero vamos a hacer lo posible de organizar esto. Me desorganizó un chiquitito. Quería mostrarles acá de que tenemos las diversas formas de control social. Primero que nada tenemos la variante de las positivas y negativas. Tenemos en segundo lugar de las formales e informales. Y en tercer lugar tenemos las de grupo e institucionales. Se me desorganizó un poco acá el tema. Vamos a ver si puedo subir más. No sé si se llega a ver ahí. Vamos a ir viendo acá. Las positivas. Las positivas, formas de control social positivas, son utilizadas generalmente para hacer que las personas practiquen o realicen determinado comportamiento. En este caso, ejemplo de este tipo de forma de control social positiva son la persuasión, las recompensas, como les había dicho, en el caso de la exoneración de las multas, de los intereses, recargos por mora que te suelen dar en la municipalidad, o generalmente las multas por no comunicar, por ejemplo, el inicio de las actividades económicas de una empresa en el Ministerio de Industria y Comercio, en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También la exoneración de multas por no presentación, por ejemplo, de las declaraciones juradas en el Ministerio de Hacienda. Entonces, son formas positivas, porque uno les dan ciertas recompensas para que
para que uno cumpla con lo que establece la norma. En cambio, las negativas son justamente utilizadas para hacer que las personas dejen de hacer y como le digo, se retraigan de esos comportamientos y esas actitudes que son desaprobadas por la sociedad. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de ciertas formas de control social que se dan bajo la figura de amenazas, bajo la figura de órdenes, con las coacciones y con los castigos que propiamente establece las normas jurídicas, ¿verdad? Después tenemos la siguiente variante, las formas de control social. Uy, este se me bajó mucho. Las formas de control social formales e informales. Las primeras. Vamos a arreglarlo, chiquilla, no sé por qué se me... Ahí está un poco mejor, parece. Las formales. Conlleva que toda la sociedad establece ciertas medidas con la intención de hacer o de producir la conformidad de las personas. Y estas se basamentan en lo que serían las leyes, los decretos, los reglamentos de un colegio, de una universidad, ciertos preceptos normativos, por ejemplo, los cánones establecidos por la Iglesia Católica y cualquier otra norma que esté regulada por la sociedad o por determinado grupo social de manera positiva. En cambio, las informales no tienen que ver con cuestiones escritas principalmente, ¿verdad? Sino que también tienen esa tendencia a hacer que las personas adecuen su conducta a determinadas reglas establecidas socialmente, pero las sanciones que conllevan o las formas de realizar el control social son como menos agresivas, o sea, no hay sanciones así propiamente dichas, más que, por ejemplo, dejarle en ridículo a una persona, la risa que puede generar cierto comportamiento inadecuado dentro de un grupo social en un determinado momento, la crítica que se pueda generar y el ostracismo. ¿Qué era el ostracismo? En época de los griegos generalmente se daba esta situación de que, ¿por qué se llamaba ostracismo? Porque ciertas personas que estaban, vamos a decirle, que habían incumplido ciertos criterios, entonces decían de que eran, se ponían en una especie de ostra los nombres, ¿verdad? Y quien, el de la persona cada tanto, no sé, no me acuerdo bien en qué época se hacía el tema de la elección, se sacaba el nombre de la persona y se le mandaba a una isla prácticamente desierta, ¿verdad? Por eso es ostracismo y se trae eso a colación en la actualidad y es como dejarle de lado a esta persona, excluirle, así vulgarmente como se diría, de un grupo determinado, grupo social, ¿verdad? Por haber realizado alguna conducta inapropiada, ¿verdad? Hasta que seguramente pida perdón, se rectifique y bueno, y ahí vuelve otra vez al grupo, ¿verdad? Otras formas de control social de grupo. En estos casos vemos de que las formas de control social pueden ser tanto positivos como negativos, pueden ser formales o informales, pero cuando se trata de grupo es que debe estar deliberado, es decir, tuvo que haber sido aprobado en principio por los miembros de esa colectividad, de ese grupo, ¿verdad? El control más riguroso generalmente es el que se ejerce sobre el determinado grupo familiar y educativo, ¿verdad? Al que le siguen los otros grupos, tales como los grupos económicos y los políticos, y los menos rigurosos, por así decirlo, vendrían a ser los grupos religiosos y recreativos, en cierto sentido, ¿verdad? Como les decía, importante aclarar, importante resaltar que ese control social puede variar de una sociedad a otra. ¿Por qué? Porque para que se establezcan los determinados mecanismos de control social tenemos que ver ciertos criterios valorativos que se ensalzan o enalzan, mejor dicho, en determinadas sociedades, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso justamente es que se van a establecer los mecanismos de control social.
Y finalmente llegamos a las formas de control social denominadas institucionales. Estas formas de control social son las respuestas que da el subconsciente del individuo o el grupo al ambiente cultural. Es ese comportamiento institucionalizado de lo que debemos que hacer, de lo que tenemos que hacer, es lo que hay que hacer. Y de por sí ya se ejerce presión por sí mismo. El control social en este caso va variando en su eficacia de una sociedad a otra, inclusive como les decía, dentro de una misma sociedad, porque recordemos el caso del ejemplo de los atenienses y espartanos, ¿verdad? Que eran diferentes las formas de control social, ¿por qué? Porque eran diferentes los criterios valorativos, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de desertar del ejército era una cuestión así, luego que era más o menos, creo que sancionado con la muerte, ¿verdad? Si uno al menos tenía aptitud física, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurría con los atenienses, eso no era penado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa también en tiempos de guerra? Que es el ejemplo que nos trae acá en la proyección de que justamente exige mayor cooperación. Y se da mayor cooperación, ¿por qué? Porque las personas muchas veces deben dejar sus actividades ordinarias, rutinarias, muchas veces se suspenden los colegios, queda sin efecto el tema del proceso de socialización formal a través de los sistemas educativos y quedan relegados hasta tanto termine la guerra. ¿Por qué? Por una cuestión de que el Estado y la sociedad en sí necesitan integrantes a los efectos de ejercer esas defensas territoriales. Entonces se ejerce de esa manera. Bueno, con esta última proyección yo termino mi exposición de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda al respecto. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Qué bueno. Reitero para los que se unieron posteriormente, nuestro examen parcial va a ser el jueves 7 de abril. Ahora al terminar la clase yo les voy a publicar esto. Entonces para que ustedes tengan ya presente y puedan agendar eso. Voy a tratar de asignarles a cada uno ya para la semana que viene sus respectivos trabajos prácticos. Entonces que va a ser individual ese trabajo y van a tener que respetar ciertos criterios, ciertos lineamientos para presentar. El trabajo práctico me lo van a presentar también en el Classroom nomás, ¿sí? Veo que Lucía levantó la mano. Te escuchamos, Sí, Lucía. sí, profe. ¿Habría una fecha ya en la que se debería de presentar ese trabajo práctico o todavía no hay una fecha? Todavía no definimos bien la fecha específica, pero tengan cuidado o pierdan cuidado de que va a ser por lo menos mínimo un mes de tiempo que les voy a dar para que puedan presentar sus trabajos prácticos. En atención a que durante todo este mes de marzo tienen sus parciales. Entonces, justamente por eso es que conversaba con ustedes si es que les quedaba mejor esa fecha del 20, no, 31 era en principio y después era 7. 31 y 7 de julio, porque después la otra semana sí ya no se puede porque es Semana Santa, si mal no estoy. Ya, entonces más o menos por julio sería la entrega. No, no, Eh, no, 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 no. Ustedes entiendan una cosa. El proceso, y eso reitero otra vez para que tengan en cuenta, nuestro semestre termina el 3 de junio. El 3 sí, de sí, junio. sí, sí. Las clases nosotros terminamos el 3 de junio. Ahí ustedes ya tienen que haber acumulado por lo menos esos 30 puntos para tener derecho al examen final. No me pregunten con qué materia era que empezaron a rendir. A lo mejor si le consultan a los compañeros de creo que es castellano con la que empiezan. Y nuestra materia es tipo más o menos la cuarta materia de evaluación. Pero recuerden de que ustedes tienen que hacer 30 puntos para habilitar para el examen final. Ustedes tienen una única oportunidad para poder rendir y tienen que pasar la primera materia para rendir la segunda, la tercera y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, desde que se publique en el Classroom los temas para el trabajo práctico, más o menos tenemos que tener por sabido que aproximadamente un mes tendremos de tiempo para ese trabajo. Asimismo, yo les voy a ponerlo en el Classroom, tiene la opción de la fecha de presentación
y ustedes Genial. automáticamente van a recibir la notificación, salvo que hayan, ¿cómo que se llama? Desactivado las notificaciones, van a recibir la notificación de que se les asignó un trabajo práctico que les vence para presentar en tal fecha, ¿verdad? Eso pierdan Ya, cuidado. Y también les voy a comprendo. subir todas las especificaciones que tienen que tener en cuenta los efectos de realizar ese trabajo práctico. Y recuerden, por favor, les reitero a todos y eso vuelvan a replicar con sus compañeros, de que el trabajo práctico es obligatorio y es eliminatorio. Supongamos, ustedes hacen 20 y 20 puntos en los parciales, 40 puntos tienen, pero no presentaron el trabajo práctico, no van a habilitar porque es obligatoria la presentación de ese trabajo práctico. Entonces, tienen que presentar el trabajo práctico para poder tener derecho a rendir el examen final, ¿sí? Eso es así para todas las materias. Todas las materias más o menos tienen el mismo proceso, el mismo sistema de evaluación para este primer semestre. Tenemos 2 parciales y un trabajo práctico. Genial, clarísimo, profe. Gracias. Dale. Excelente, profe. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Carmen, te escuchamos, Carmen. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Hasta qué unidad se estaría dando los exámenes? Probablemente terminemos la 9. Lleguemos a terminar la primera unidad para que vayan leyendo ya también los materiales, ¿verdad? Hasta Para la el 9. primer parcial, probablemente hasta la 9. Eso también les voy a publicar, ¿verdad? Hasta donde lleguemos, ¿verdad? Porque hoy estamos en la unidad 6, me permiten. Vamos a las 7, la 8 y la 9. Y sí, vamos a tener por ahí uno para repasar el 31 y después el 7 va a ser nuestro examen. Así sería, para que tengan en cuenta eso. Sí. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta más. ¿Cómo sería la presentación de tu examen? Disculpe que pregunte, ¿si contesta, profesora? O... Selección múltiple. Selección múltiple. Todo selección múltiple, para que tengan una idea ya. Así sería nuestro examen. Y 20 preguntas, Muchas 20 gracias. preguntas de selección múltiple y sería de esa manera. Genial, profe. ¿Y estaría disponible un rango de horario, profe? Así es. Les explico, ya les voy explicando la sistemática de evaluación. Generalmente nos reunimos, supongamos, bueno, nuestra clase es a partir de las 8, entonces hacemos unos 5 minutitos para dar las explicaciones, dar todos los detalles. Entonces 5 a 10 minutitos que nos juntamos acá en el Meet. Una vez que finalizo, ahí yo les habilito el examen y ustedes empiezan a rendir y tienen mínimo, no les quiero mentir, pero son más o menos mínimo 1 hora para poder rendir el examen. 1 hora a 1 hora 15 minutos para que puedan rendir. ¿En forma sincrónica entonces o usted pide cámara abierta, profe? No pido cámara abierta. No pido. Nosotros cortamos la llamada, cortamos acá la comunicación y ustedes se quedan tranquilitos cada uno a rendir en sus respectivos lugares. Súper bien, gracias, profe. Así es. ¿Alguna otra consulta? No, profe, todo muy claro. Fantástico. Bueno, entonces por hoy vamos a finiquitar nuestra clase. Les agradezco siempre el respeto, la paciencia y bueno, fuerza para sus evaluaciones que creo que están en plena evaluación de sus exámenes. Fuerza y ánimos. Que les vaya súper bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Que tengas una buena Gracias, noche. profe. Hasta luego. Carmen, no sé si se te quedó nomás levantado o querías hablar. Me parece que se le quedó nomás levantado. Bueno, que pasen buena noche, chicos. Hasta mañana. Igualmente, profe. Gracias.